Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy es jueves de oración. Nuestro tema de hoy se llama el perdón. Es muy importante el perdonar y el pedir perdón. Y también para el cristiano que ha sido perdonado, porque el cristiano cree que porque ya fue perdonado, pues él ya está bien con Dios. Pero a veces no nos damos cuenta que tenemos algunas raíces de amargura ya, algunas faltas de perdón, y esto pues trae consecuencias. Hoy vamos a ver ese tema porque es necesario, es importante que lo estemos tocando, y hoy el Señor me mostró que debemos tocar ese tema. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Pedimos que tu Santo Espíritu sea el que obre en esta prédica, que toque los corazones, cambie los corazones. Pedimos que todas esas personas que van a escuchar y van a ver a través de las redes sociales tengan la oportunidad, Señor, y tú los confrontes y el Espíritu Santo los convenza y ellos rindan su vida a tu señorío. Dales tiempo, Señor. Obra en las personas que están en los hospitales, tanto doctores como enfermos, Señor, y todos los involucrados allá, Señor, para que ellos también te conozcan, ellos sean salvos por ti y tú te glorifiques en la vida de ellos, Señor. Que este tema, Señor, tú seas glorificado y sea bien sazonado, bien entendido, Señor, y que seas tú exaltado y bendecido, y nosotros también seamos bendecidos con ello. Te pedimos, Señor, que tú seas el que obre, porque eres tú, Señor, el único que puede cambiar los corazones, Señor. Yo solo soy un portavoz, Señor, úsame, y te damos gracias porque nos permites estar en esta labor de tu plan, Señor, tu plan perfecto, Señor, cuando no merecemos estarlo. Bendecimos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces el tema es el perdón. Si me acompañas al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25 y 26. Y dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dos versículos vamos a ver. Este va a ser nuestro texto. Unos versículos antes a estos dos versículos, el Señor había orado por una higuera que no tenía fruto, y eso fue muy fuerte, porque cuando regresaron vieron que la higuera ya estaba seca, y los discípulos le dijeron al Señor: mira, Señor, ya está seca. Entonces vemos que el Señor había orado, hace que esta higuera quede seca. Y en este contexto que estamos hablando ahorita de la higuera, podemos ver cómo el Señor Jesucristo empieza a enfocar a los discípulos a orar. Pero no solo es orar porque sí, no solo es hablarle a Dios porque sí, sino que el Señor los empieza a llevar a que tienen que orar por fe, para que sea efectiva la oración. Él les dice que tienen que orar con fe, pero tienen que no dudar, porque si dudas, no va a poder surgir nada. Por ejemplo, él está hablando de los montes. Si dudas, no se va a mover este monte para el mar, no se va a mover esta montaña, porque es en realidad que si nosotros oramos, aunque tengamos fe, pero si tantito estamos dudando, pues no se van a mover esos montes, no se van a mover las montañas. Todos los días estamos prácticamente orando, porque la vida del cristiano es oración, estudio bíblico, o sea, nos edificamos con la palabra, crecemos en ella, pero también oramos. O sea, hay una balanza entre el conocimiento y la oración. Entonces todos los días estamos orando, y nosotros necesitamos orar correctamente, porque puede ser que estemos orando en vano, ¿no? Por ejemplo, si hoy jueves te levantaste, pues habrás orado porque pues te dio la vida el Señor, abriste los ojos, viste muchas bendiciones que Dios está dando, y oraste por tus alimentos, oraste por tu trabajo, oraste por muchas cosas, ¿no? Y sigues orando durante el día a día. Pero por ejemplo, hoy que es jueves, pues vamos a nosotros al rato a orar como miembros del cuerpo de Cristo, unánimes en ese mismo sentir, dijimos, unidos en el mismo espíritu, ¿no? Entonces es importante que esta oración sea sin dudar, para que pueda ser efectiva. Esas oraciones tienen que estar libres de estorbo. La duda es un estorbo. Si dudas, pues obviamente esto es un estorbo, o sea, un obstáculo que va a impedir que la oración llegue al trono de la gracia. Así que tú tienes que confiar, o sea, fe, pero que esté firme, que no se esté tambaleando, ¿ok? Segundo, el Señor acá nos menciona que hay un perdón. El perdón, ¿quién es quien puede perdonar los pecados ante la santidad de Dios? Solo Dios, solo el Señor quita el pecado de raíz.
Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él quita el pecado de raíz para que podamos estar en comunión con Él. Pero aún podemos caer en pecado. Pero el Señor nos ha dado la gracia para poder pedir perdón, venir al trono de la gracia, pedir perdón para ser restaurados. Entonces vemos que no solo es que nos perdona, sino que también nos manda a perdonar. Nos muestra que es muy necesario hacerlo, que es un mandato suyo. Así que hay algo que es importante: la oración con fe, el no dudar, pero el perdón hace que esta oración con fe llegue hasta su presencia. Entonces debemos de recordar que fuimos perdonados y que nosotros debemos perdonar para que estas oraciones sean efectivas. Hay que sacar todo eso que tenemos en el corazón. ¿Qué vamos a perdonar? Debe haber algo allá que se está formando en tu corazón. Debe haber alguna raíz de amargura. Hay que quitar algún rencor para que todos esos clamores que hacemos en oración lleguen al Señor. En estas prédicas recientes que hemos tenido, hemos aprendido que se puede estorbar a la oración. Por ejemplo, uno de los domingos que vimos, no me acuerdo exactamente qué domingo fue, pero vimos la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y vimos que Pedro le estaba hablando a los esposos y te estaba mostrando que trae estorbo a sus oraciones su conducta. Por ejemplo, dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que hemos visto anteriormente y hemos aprendido que podemos estorbar a nuestra oración, aun sea una oración con fe. Entonces es importante que la duda no sea estorbo, que la falta de perdón no sea estorbo, porque las oraciones nosotros mismos las estorbamos. Si vivimos en desobediencia, obviamente vamos a estorbar la oración. No vamos a llegar lejos con esa oración. No va a tener la fuerza necesaria para que esa oración llegue al cielo y sea escuchada por Dios. Y no es que Dios no pueda escucharlo y que nosotros tengamos que gritar más fuerte. No. Sabemos claramente que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede. Sabemos que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar. Sabemos que Dios es omnisciente, que Él conoce lo más íntimo de tu corazón, hasta lo que tú no conoces. Él conoce tus pensamientos. Así que no es por ese lado, sino que el Señor no escucha las oraciones de las personas que no están perdonando, que están en duda, que no tienen una fe firme, que no están perdonando. Y el tema de hoy es la falta del perdón, o sea, el perdón, pero nos enfocamos en la falta de perdón. Así que es obvio que este versículo que estamos leyendo del apóstol Pedro, pues se enfoca en los esposos, porque dice vuestras oraciones, refiriéndose al esposo, ¿no? Pero también puede ser usado para todos en general. Porque la desobediencia hemos visto que es pecado. Entonces el pecado que trae estorba las oraciones, sea hombre o sea mujer. Así que es para todos. El apóstol Pedro en este texto que vimos el domingo aquel, él estaba asumiendo que al hacerles ver las consecuencias por el hecho de desobedecer, por el hecho de no hacer lo correcto, pues va a traer temor al ser humano, al cristiano. Y este temor pues obviamente va a hacer que empieces a enfocarte como debe de ser tu caminar en Cristo y tus oraciones correctamente. Por ejemplo, una persona que tiene temor de Dios, una persona que vive respetando al Señor y respetando a los demás, esa oración llega ante el Señor. No hay estorbo, está en la voluntad de Dios y está clamando firmemente y no hay duda. Entonces tenemos que ser motivados por estas citas bíblicas para que las oraciones sean escuchadas. En este caso los esposos estaban siendo motivados, pero hoy día estamos motivando a todos a través de este versículo. ¿Y qué es lo que nos debe llevar a entender? A que debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Muchos cristianos, por ejemplo, no creen que la oración es importante, y el Señor nos ha hablado que la oración es de alta estima, que es necesaria, que es vital. Ellos la toman con poca importancia, no la atesoran, se les olvida que con ellas estamos de alguna manera comunicados con Dios, con nuestro Padre, así como un padre se comunica verbalmente con su hijo. Entonces se les olvida que dependemos de Dios, se les olvida que necesitamos de Él en todo momento. Por ejemplo, un padre que
que tiene a su hijo, tiene la tutela, pues siempre va a ver por él y siempre va a estar educándolo, siempre va a estar llevándolo a buen camino. Y el hijo que está con él, pues obviamente confía y le confía sus necesidades a su padre, pero hay una comunicación, o sea, están allá viviendo en el mismo lugar, están obviamente teniendo una comunicación y por eso se está llevando al hijo por buen camino. El hijo confía en que su padre lo guía, hay comunicación. Entonces, si no hay esa comunicación entre padre y el hijo, pues obviamente no va a poder haber una buena dirección. ¿Cómo puede realmente estar pasando con nosotros? ¿Cómo va a poder surgir entre Dios y nosotros una buena comunicación si no lo buscamos en oración y con una oración con fe, sin dudar, y obviamente que no haya una raíz de amargura, una falta de perdón, ¿no? Así debemos llevar nuestra vida con el Señor. La oración, recuerda que es primordial, es vital para el cristiano. Por eso Pedro obviamente da la advertencia de que si no estamos en obediencia, obviamente podemos estar estorbando las oraciones. Así que Dios te habla a través de la palabra y en este caso nos está enfocando en una oración correcta, sin la duda, sin las raíces de amargura, sin la falta de perdón. Así que el Señor en este texto que estamos viendo de Marcos 11, 25 y 26 nos está diciendo que si no perdonamos, no podemos ser perdonados por el Padre. Está muy fuerte lo que dice. Está hablando de esos pecados que cometemos. Está hablando ya a personas que ya son cristianos. Día a día cometemos pecados los cristianos. Y por eso tenemos esa oportunidad que el Señor nos ha dado de venir al trono de la gracia. Esto quiere decir que el cristiano puede realmente estar cayendo o puede estar en malas condiciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor guarda un rencor, porque no perdona. Entonces, ¿qué pasa? Que esa falta de perdón o ese no perdonar, por decirlo así, empieza a crear una raíz, empieza a raizar, empieza a ser una raíz de amargura. Entonces, necesitamos ser arrancados de raíz ese rencor, esa ira, esa falta de perdón. Y esto nada más lo podemos hacer nosotros en ayuda de Dios. Pero debemos soltarlo, debemos dejarlo en las manos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la ayuda? Porque el Señor nos ha dado en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos ha dado la cita con la cual podemos nosotros venir al trono de la gracia, de veras, y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Okay? Entonces hay que soltarlo, hay que dejarlo en las manos del Señor y hay que ser fuertes en Cristo. Pero si en nuestras oraciones no perdonamos, no clamamos por el perdón de Dios y seguimos en las mismas condiciones, aún estemos orando con fe, aún estemos orando cosas que son enfocadas en la voluntad de Dios, no serán escuchadas. Por ejemplo, vamos a poner que estás orando por tu comunión con Dios, pero no perdonas ni pides perdón, no vas a ser escuchado. A lo mejor estás orando por tus hijos para que conozcan al Señor y eso es parte de la voluntad de Dios, pero como no perdonas ni pides perdón, no serás escuchado. Entonces podemos estarle rogando a Dios, a ese Dios verdadero, estar tal vez enfocados en la voluntad de Dios a través de la oración, pero créeme que si no perdonamos, si no pedimos perdón, las oraciones son estorbadas por nuestra soberbia. Somos pecadores redimidos por la gracia de Dios que necesitamos ser limpiados en el día a día y el único que lo puede hacer es el Señor Jesús. ¿Qué significa el perdón? El perdón es pasar por alto la falta. Es esa ofensa que se pasa por alto, se borra, se quita. Ese insulto, esa calumnia, el abuso, la traición, todo eso se pasa por alto, se borra. Y solo Cristo lo hizo con nosotros y solo Cristo lo hace posible para que nosotros podamos hacerlo con otras personas. Entonces, si nos arrepentimos de corazón y pedimos perdón o perdonamos, obviamente el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Pero el no hacerlo va a producir que haya con el día a día una raíz de amargura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? Que el perdón va a liberar. El perdón, de hecho, cuando tú perdonas o cuando tú pides perdón, te libera. Te libera, el perdón te mantiene en comunión con el Señor, el perdón te sana. Entonces, cuando tú perdonas o pides perdón, te mantienes en comunión con Dios y te mantienes en comunión con los demás. En cambio, la falta de perdón trae lo contrario. Por ejemplo,
Si tú no perdonas, el Señor, eres su hijo, te va a corregir, traerá corrección. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú te pierdas. Antes de la corrección, obviamente, cuando no hay perdón, empieza a haber amargura, se empieza a enraizar, y esa raíz de amargura puede traer enfermedades. Por ejemplo, es comprobable que esta falta de perdón trae cáncer, esta falta de perdón trae artritis y otras enfermedades. Por no perdonar o por no pedir perdón, solamente trae este tipo de cosas. Y aparte, el Espíritu Santo no puede obrar en ti, no porque no tenga el poder para hacerlo, sino que no te va a obligar, no te va a obligar. Entonces, ¿qué pasa? Que dejas de crecer, aunque pueda ser que tengas más conocimiento bíblico, pero no hay un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo, no estás perdonando, y tristemente estás deteriorando tu salud y acortando tu vida. El Señor no quiere que te pase esto. El Señor no quiere que tampoco hagas algo malo, porque la falta de perdón, la raíz de amargura, te hacen, obviamente, estás haciendo algo malo. Y aparte haces cosas malas encima. Entonces, el perdón, ¿qué va a hacer? Te va a liberar de esa carga que tienes, que estás llevando. Cuando perdonas, verdaderamente vas a sentirte que te quitaste pesos de encima. Y te vas a sentir ligero, en paz, tranquilo. Y podrá recordártelo a alguien, pero la gracia de Dios ya obró en ti para que eso que te lastimó o ofendió en su momento ya no te haga ningún daño. Entonces, esto solo es posible en Cristo. Las personas que no tienen a Cristo, si vienen a Cristo, esto es posible en Cristo. Y todo cristiano tiene al Espíritu Santo morando en él, y es el que le da la gracia para poder hacerlo, para poder perdonar. Y es un perdón hasta a personas que no lo merecen. Así que el Señor nos está enseñando que nuestras oraciones deben estar bien fundamentadas en la fe, y esa fe debe estar sin dudar para que se puedan mover montañas, montes, pero con el cuidado de no poner el estorbo con la falta de perdón. Así que si se pide perdón o se otorga el perdón en oración a Dios, y también de manera personal con los demás, tu oración es escuchada, te será dado lo que pediste. Sí está alineada con la voluntad de Dios, porque una actitud de falta de perdón, alguien que no quiere perdonar, puede estar causando estorbo en sus oraciones. Por ejemplo, el texto de Marcos nos enseña, al igual que Salmo 66:18, que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, está diciendo acá el salmista que si él no hubiera visto y confesado el pecado de su corazón, por eso el Espíritu Santo te lo muestra. Si él hubiera visto el pecado de su corazón, el Señor no lo hubiera escuchado, el Señor no lo hubiera perdonado. O sea que trae estorbo a la oración, trae estorbo al perdón, no te perdona Dios. ¿Por qué? Porque no confiesas tu pecado, no confiesas tu pecado. Entonces la falta de perdón es pecado. Es pecado. El Señor Jesús nos dice que el perdón de Dios depende de que perdonemos a otros o pidamos perdón. Así que la aceptación de Dios y su perdón dependen completamente de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que si has de alguna manera sido perdonado por el Señor, porque no todos han sido perdonados, recuerden que hay que arrepentirse. El Espíritu Santo tiene que convencer, dar convicción, y el arrepentimiento va a traer fruto de arrepentimiento. Se va a ver, se va a notar que vuelves a Dios, va a haber evidencia, pero no solo decirlo, sino que va a haber un cambio radical en su vida. Entonces, si has sido perdonado, o sea que has rendido tu vida al señorío de Jesucristo, entonces vas a estar dispuesto a perdonar a otros. No vas a estar allá como que no puedo, no, vas a estar dispuesto, porque esto es lo que Dios manda y es lo que Dios ha depositado en ti. El Señor, en varias ocasiones, por ejemplo, con sus discípulos, andaba con él y les enseñaba el perdón en todo momento, les enseñaba de alguna manera. Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, esa que le llamamos el Padre Nuestro, que hace al final de esta oración, en Lucas 11:4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. O sea, a los que nos ofenden, a los que nos lastiman, etcétera, ¿no? Entonces el perdón, el Señor nos está enseñando en todo momento que tenemos que perdonar. El perdón para el cristiano no debe tener límites. O sea, no hay que es muy grande y no se lo puedo perdonar. No hay límites, no hay grande ni pequeño para no ser perdonado. Para el cristiano esto es algo que hay que hacerlo. Esto es uno de los grandes principios de la vida cristiana. El Señor Jesús
Él nos mostró, nos dio el ejemplo. Cuando Él vino a esta tierra, Él llevó una vida de absoluto perdón. Él estuvo perdonando y hasta el último momento perdonó. Aun cuando Él, recuerden que fue maltratado, golpeado, azotado, escupido y muchas cosas más que le hicieron. Y cuando estuvo crucificado, habían dos malhechores a su derecha y a su izquierda. Y también fue acusado falsamente por ellos. Y aún estaba clavado en ese madero, en esa cruz, donde en vez de que todo esto que le hicieron, que acabo de mencionar, en vez de que pues a lo mejor maldiga o a lo mejor clame a su padre, Padre, mándame legiones para que acaben con ellos una vez por todas, o pida fuego del cielo sobre ellos, el Señor no estaba haciendo eso. El Señor estaba orando, oraba por ellos. Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor pudo haber acabado con todos, pero no, el Señor nos enseñó una vida de perdonar, de perdón. Entonces, estas palabras fueron inesperadas para esa gente que estaba en ese tiempo, son inesperadas para el mundo, porque ¿quién va a reaccionar de esa manera? Alguien que había sido injustamente condenado, alguien que había sido había sido tratado con crueldad, con injusticia. Palabras poderosas, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, fue su oración del Señor, que hemos hablado de que uno de los ladrones que estaba con él se convirtió. Ese ladrón fue resultado de la oración del Señor. Se quebrantó, reconoció, confesó, se arrepintió, creyó en el Señor Jesús, creyó que Él era Dios y que lo podía llevar, salvar y llevar con Él a su reino. Entonces el Señor Jesús nos ha perdonado completamente. No pienses que es a medias como nosotros comúnmente hacemos. Fue muy, muy notable su perdón. Él pagó con su sangre, con su cuerpo masacrado, aplastado por la ira de Dios. Pagó facturas pasadas, presentes, futuras. O sea, Él nos perdonó, si no, no lo hubiera pagado. Entonces nos perdonó completamente. Consumado es, dijo el Señor. Efesios 4:31, Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces el Señor ya nos ha perdonado. Ya murió en la cruz como sustituto de nosotros. Ya hizo lo difícil. Ahora acá dice que nos toca a nosotros hacer lo siguiente, porque Pablo dice, quítense. O sea, nos está mostrando que es nuestra responsabilidad quitarnos toda amargura. Dios ya nos perdonó, Dios ya nos dio el Espíritu Santo, y por tener la gracia suficiente por parte del Espíritu Santo, podemos perdonar. Entonces podemos nosotros quitar toda amargura. Nos corresponde a nosotros. No, lo dejo en manos de Dios, que Dios lo haga. No. A nosotros, quítense. Nosotros tenemos que quitar, tenemos que sacar de nuestra vida toda ofensa, todo enojo, toda gritería, toda maldición, toda malicia. Entonces el Señor quiere que imitemos, que lo sigamos, que seamos como Él, que perdonemos. Él perdonó. Ahí estaban allá abajo de su cruz, ahí estaban todos los que le hicieron maldad, y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos que aprender a imitar al Señor, que seamos como Él. Por eso es la mente de Cristo la que nos ponemos. El sistema del mundo ya no está en nosotros, sino la mente de Cristo, el sistema de Cristo. Tenemos que perdonar, que se vea evidente que en verdad hemos sido perdonados por Él. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Aquí nos está diciendo que es una actitud del corazón, que seamos benignos unos con otros, o sea, que perdonemos, que seamos amables con ellos. De hecho dice misericordiosos, perdonándose unos con otros. Entonces el Señor está diciendo que con el corazón debemos ser compasivos y que debemos perdonar como Dios nos perdonó, porque Cristo Jesús nos perdonó y nos justificó ante Él. Así que el precio que pagó el Señor Jesucristo lo vale, es alto. Es algo inalcanzable y no se compra con lo que tú puedas hacer o hayan hecho. No se compra con lo que el Señor de alguna manera que nos ha dado, por ejemplo, riquezas, ¿no? O con cumplir la ley. No se compra.
El Señor padeció y obviamente el costo es alto y le debemos a Él. Entonces no se compara lo que te estén haciendo con lo que el Señor pasó, lo que padeció injustamente por nosotros. Así que debemos de ser agradecidos y obviamente imitarlo, perdonar, porque nosotros le debemos a Él y no lo podemos pagar. Es algo impagable, no podemos hacer nada para poder estar a cuentas con Dios, no podemos. Entonces, si somos perdonados de algo que es muy grave, es muy grave, es impagable por el ser humano, pues ¿cómo no voy a perdonar a los demás? Es chiquitito lo que me hacen, aunque sea muy grande ante el mundo, es chiquitito. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hace un momento dijimos que debemos imitar a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Nos enseñó su gloria, su grande amor, su grande misericordia. Envió a su Hijo como sustituto de nosotros. Entonces, Él tuvo misericordia y realmente una gracia que significa un regalo inmerecido para la humanidad que era miserable, maldita, condenado lejos de la presencia de Dios. Así estaba la humanidad, destituida de la gloria de Dios. Entonces ese amor aquí no solo fue así un comentario de palabra, sino que fue hecho en acción. Envió y su Hijo hizo y padeció en la cruz por nosotros, dio todo. Dios dio a su Hijo, dio todo. Quiero que lo entiendas. Por ejemplo, para que lo entiendas, lo grande que hizo Él y que no se compara a lo que nos hacen. Te hago la siguiente pregunta. ¿Darías a tu hijo por una bola de pecadores malpensados, lujuriosos, chismosos, mentirosos, ladrones, fraudulentos, asesinos? Bueno, todo tipo de persona mala. ¿Darías a tu hijo por ellos? Entonces comprende lo que Dios hizo. Todos somos pecadores, no hay uno que no. Tenemos en el ADN el pecado y por eso pecamos, porque somos pecadores por naturaleza. Entonces, ve lo grande que hizo Dios por ti. No lo podíamos hacer nosotros. Solo Dios lo podía hacer y lo hizo. ¿Para qué? Para que no perezcamos, para que tengamos vida eterna y vida en abundancia y podamos ser hijos queridos de Dios. Él nos perdonó. Dios nos perdonó en su Hijo, en Cristo Jesús. Entonces el perdón viene de Dios, no primeramente nosotros hacemos algo, no, viene primeramente de Dios. Dios no esperó a que nosotros vengamos, sino que Él nos amó primero. Y ya en reacción de ese amor, nosotros podemos venir a Él. Él primero nos dio su amor, aunque estábamos en contra de Él, estábamos en pugna con Él. Entonces, nuestra vida, aún moralmente buena, la ofendía. Todo lo que somos lo ofendía. Y estábamos muertos, condenados, destituidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así Él nos amó, nos perdonó por medio de Cristo Jesús. Nuestro perdón a otros es basado en el perdón que Dios extendió a nosotros. No puede basarse en nuestra propia bondad, porque no hay esa bondad en el ser humano, no puede venir de nosotros esa dádiva. De hecho, Santiago 1:17 dice que todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre. Toda buena dádiva viene del Padre, solo Dios la da. Dios la da cuando nos convertimos a Cristo. Entonces no podemos soportar esa bondad, no podemos portar esa bondad hasta que Dios muestra su amor, hasta que Dios muestra su misericordia, hasta que Dios nos perdona. Y eso solo puede pasar cuando, por ejemplo, una persona inconversa está escuchando el Evangelio y el Espíritu Santo está convenciendo. Entonces cuando veas ese amor, esa misericordia, es cuando tú vas a venir arrepentido. Y es cuando vas a tener ese perdón y tú ya puedes otorgar ese perdón. Y es cuando ya eres hijo de Dios. Y es cuando esa bondad ya está en ti. Porque Cristo está en nosotros. Porque está a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos Mateo capítulo 18, versículo 21 a 35. Apúntalo. No lo vamos a leer. Nada más allí hay un ejemplo. Bueno, son varios ejemplos. Y en ese Mateo 18, 21 a 35... habla del perdón. De hecho, los rabinos enseñaban que si alguien te ofendía, que si alguien te hacía algo, pues debías perdonar 2 o 3 veces.
Ya la cuarta ya no había ese otorgar perdón, ¿no? Entonces Pedro, en Mateo 18, junta toda la compasión que puede y le pregunta al Señor, porque Pedro sabía esto, y le pregunta al Señor si perdonar 7 veces era suficiente. Entonces imagínate el impacto que recibe Pedro cuando el Señor Jesús le dice que tiene que perdonar no solo 7, sino 70 veces 7. Y si multiplicamos esto son 490 veces, pero no quiere decir que sean 490 veces, sino que es como diciendo no hay límite. No hay límite, Pedro. Entonces Pedro quiso mostrar su bondad, y sí la tenía porque Pedro, de alguna manera, los judíos eran instruidos en las sinagogas. Entonces él conocía la enseñanza esta de que 2 o 3 veces podías perdonar. Entonces Pedro lo aplicaba y dijo, bueno, lo voy a mejorar, voy a duplicarlo y ponerle gracia, ¿no? 7. Entonces esto nos muestra que no podemos ser más buenos que Dios. Dios es bueno. Entonces a veces queremos ser más buenos que Dios, no. Y a veces queremos hacer cosas de bondad, pero que no son sabias en ese momento hacerlas, y nos creemos más buenos que Dios. Así que hay que tener cuidado. Entonces vemos que Pedro entendió que no hay límites para el perdón. El Señor inmediatamente le relata a Pedro una historia de un rey que se le debía, y esa persona le debía tanto que era impagable. Entonces ese hombre pide misericordia, porque ya iba a vender a su esposa, a sus hijos, todo. Entonces ese hombre pide misericordia, y este rey lo perdona, le perdona una deuda impagable. ¿Y qué pasa? Que este hombre luego no perdona a otros, y la consecuencia es fuerte. Entonces el Señor quiere que veamos que somos tan pecadores, que debíamos tanto, y que hemos sido perdonados de tanto, de gran manera, que no caigamos en este ejemplo de este hombre que no perdonó a alguien que le debía poco, y él había sido perdonado por algo grande. Entonces debemos perdonar a los que nos hacen mal. No importando cuánto daño nos causen o cuánto daño nos hayan causado, ellos deben poco en comparación con lo que nosotros le debemos al Señor. Así que, como dice el versículo 35 de Mateo 18, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, nosotros tenemos que perdonar. Esto es algo que no podemos elegir. Espérate, yo elijo no perdonar. No se puede. Muchas personas creen que sí se puede y perdonan a unos y a otros no. De hecho, nosotros lo hemos hecho. O sea, no podemos taparnos, ¿no? Es verdad, hemos perdonado a unos y a otros no. Y aquí dice el Señor que perdonemos a todos en general, porque si no va a traer consecuencias a nuestras vidas. Así que debemos dar lo que recibimos de gracia, darlo de gracia. ¿Y qué recibimos de gracia? El perdón. Recibimos la salvación, pero recibimos el perdón de Dios. Fuimos perdonados por la gracia de Dios. Pero pastor, es que esa persona no lo merece, ni tú ni yo lo merecemos. Sin embargo, mira, el Señor nos amó primero y nos perdonó en la cruz del Calvario. No solo fueron palabras, fue un hecho. Y esto aparte está en imperativo, o sea, es una orden. Así que este es el sistema del cristiano, es la manera de vivir del cristiano, perdonando, pidiendo perdón, y perdonar cuando no lo merece la persona. Mateo 5, versículos 21 y 22 dicen, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y esto está fuerte. Palabras del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, seguro escucharon esto, no matarás, y cualquiera que matare será culpable. Seguro escucharon esto, pero yo les voy a enseñar la verdadera justicia, lo que sobrepasa todo esto que estamos mencionando. Cualquier cristiano que se enoje con su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y dices, wow, yo ya le dije necio a muchas personas. Wow, yo ya me enojé con mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que quiere que veamos el Señor? Quiere purificarnos, quiere purificar el corazón, porque el Señor sabe que los cristianos de alguna manera caminan en la carne. Sale la carne en momentos. Por ejemplo, cuando un hermano en Cristo le hace algo al otro hermano, los pensamientos del hermano dañado
surgen como estos, ¿no? Ojalá que se muera. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Hasta este extremo tenemos que tener cuidado. No es que digas necio, sea malo, no. Sino que pensamientos como estos, que no deben estar en el cristiano, se externan a veces. A veces lo comentamos, o sea, digo yo no comento esas cosas, pero a veces lo comentamos, ojalá y se muera. No debe de venir esto en nuestra mente. Pero hay quienes sí lo hacen. Entonces tienes que decirle, oye, no, acuérdate que tú fuiste perdonado en gran manera. Y tú no puedes tener esos pensamientos. O sea, cambia el sistema. Entonces, eso te hace, de alguna manera, quedar mal con Dios. Quedar así, cerca del borde de caer algo fuerte. Entonces, el Señor dice lo siguiente para que no quedes así. En Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor no te quiere en esta posición, en esta vida terrenal. Él te está diciendo que, por ejemplo, la persona que ya se convirtió, el que cree verdaderamente en el Señor Jesucristo, para empezar, pues no se le tiene que estar diciendo, ve a llevar tu ofrenda, no. Él solito está yendo a llevar, el cristiano está yendo a llevar su ofrenda. Ahora estamos hablando de los cristianos, porque un cristiano es el que lleva su ofrenda. Entonces, él o ella solita trae su ofrenda, pero si está mal con alguien, ¿qué dice el Señor acá? Pide perdón, pero pide perdón como a Dios. No, él dice, acciona. Deja ahí tu ofrenda, o sea, todavía no la pongas. Y anda y reconcíliate inmediatamente, perdona y luego presenta la ofrenda que tengas en el corazón. Porque no es válida para Dios. No la diste con un corazón limpio y generoso, sino la diste por cumplir, pero aún estás odiando, tienes rencor, tienes raíz de amargura. Entonces las ofrendas se hacen inútiles, cuando no hay perdón en el corazón. Entonces, ¿qué dice el Señor? Reconcíliate, así como dicen acá, en caliente, o sea, rápido, en caliente. No voy a pensar, lo voy a hacer más adelante, no, inmediatamente. De lo contrario, estarás en contra de la voluntad de Dios y esto trae consecuencia grave. Mateo 5, 43 al 48 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, no importa sea quien sea, no sigas albergando rencor, ira. No dejes que se vuelva raíz de amargura, no caigas en no perdonar o pedir perdón. A muchos les da mucho trabajo y eso solo muestra soberbia, orgullo. Porque dice acá el Señor que el devolver mal por bien es algo grave. O sea, te hacen un bien y haces un mal, es algo grave, es algo del demonio, es algo diabólico. Y que devolver bien por bien es algo natural, es algo del ser humano. Pero el cristiano debe devolver bien por mal que le hicieron. Y eso es algo que viene de Dios, que es divino. Y no queda allá. Porque además dice que amemos, que no solo perdonar, sino que amemos a nuestros enemigos. O sea, los perdonas y los amas. Espérate, no, lo voy a traer a mi casa, no, los perdonas y los amas, compártele el evangelio, ora por él, no tengas ningún rencor en contra de él, no estés hablando mal de él. Todas esas cosas es lo que nos quiere hacer ver el Señor. Entonces, esto no es fácil, pero para un cristiano no es imposible. Él tiene morando el Espíritu Santo en sí. Entonces, orar por ellos lo puedes hacer. Pedir por ellos, bendecirlos, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Y se va a presentar la oportunidad cuando tú lo hagas. Cuando tú te lo encuentres, vas a demostrar que realmente hay perdón y hay amor. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos en la Biblia. José
José, el soñador. José, sus hermanos lo querían matar. Le tenían mucha envidia, mucho coraje. Lo tiraban en un pozo. Lo iban a dejar allá morir. Luego lo vendieron. Y José supo que estaba el Señor con él en todo momento. Y luego fue exaltado José. Él fue el segundo prácticamente como el segundo del rey, del gobernador. Él estaba ya viendo todo lo más importante que el faraón no veía, el segundo del faraón. Entonces José era hijo de Jacob. Jacob, el Señor le cambió el nombre a Israel y tuvo hermanos. Y de pronto llegan después de varios años, llegan a Egipto, siendo el gobernador, por decirlo así. Y su reacción fue inmediata y sorprendente. O sea, espontáneamente pudo haberlos odiado, pero no los odió. Solo los analizó, fue así rápido, los analizó, los tanteó y finalmente los abrazó. Los abrazó, los besó a pesar de haberlo vendido, de haberlo querido matar. Y esto no puede venir de un hombre natural. Esto vino de parte del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Porque de José no podía darse. Entonces el cristiano sí puede hacerlo. Otro fue David. David era muchacho, un pastorcito, defendía las ovejas. El Señor lo tenía ya, pues prácticamente para rey. Ya lo habían ungido y todo. Empieza a servir a Saúl, empieza a tener batallas. Ya ven, primero logra matar al gigante ese de David, de más de 3 metros, de Goliat, perdón, de más de 3 metros. Y luego empieza a ir a batallas y obviamente empieza a tener fama David. Y Saúl se empieza a molestar, empieza a envidiarlo, empieza a tenerle odio. Y David no le había hecho nada malo, solo le sirvió al rey. Sin embargo, empieza a perseguirlo, empieza a enviar gente a matarlo y de pronto se da la oportunidad de tener a Saúl así como al alcance para matarlo, sin que Saúl se diera cuenta. Pero David no quiso matar al rey Saúl. A pesar de tener la oportunidad, no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba obrando en él. Entonces el cristiano sí puede. Esteban estaba enojado con los fariseos, sin embargo los amó y les dio a todo el concilio el evangelio. ¿Y qué hicieron ellos? Lo apedrearon, y cuando lo estaban ya por matar totalmente, él que dijo: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Entonces tenemos el ejemplo de nuestro Señor allá en la cruz: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro ejemplo supremo. El Señor estaba orando por sus enemigos. Ese es el ejemplo supremo. El Señor Jesucristo en la cruz oró por ellos: perdónalos, Padre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu que levantó al Señor Jesucristo es el mismo Espíritu que tenemos acá. Obró en la vida de estos hombres que acabamos de mencionar y va a obrar en la nuestra. Es un hecho. El Señor nos va a capacitar para amar, para orar, para hacer el bien a todos aquellos que nos odian, que nos tienen envidia, a todos aquellos que nos lastiman o nos quieren lastimar. Entonces, cuando nosotros decidimos estar en la voluntad de Dios, cuando elegimos perdonar, viene esa libertad, viene esa wow, me quité encima 100 kilos, no sé, sientes tranquilidad, paz, ligero, y eso solo Dios lo puede dar. Pero tú tienes que quitarlo, o sea, tú tienes que trabajar en ello, en conjunto con Dios, pero tú tienes que quitarlo, lo vimos hace un rato. Y nada ni nadie lo va a arrebatar, nada ni nadie lo va a robar. Entonces, espero que Dios obre en tu corazón y el perdón sea practicado en el día a día. El pedir perdón a Dios, el pedir perdón a las personas, el perdonar, el soltar. Que Dios bendiga tu vida grandemente con esta prédica.